Muy bien, muchachos, entonces vamos a empezar con el curso de diseño estructural básico y en este primer video vamos a ver los aspectos generales del diseño estructural, ¿ok? Muy bien, aspectos generales. Vamos a empezar definiendo qué es la ingeniería estructural y para eso vamos a utilizar una frase muy llamativa que me gusta mucho para empezar estos cursos y dice lo siguiente: la ingeniería estructural es el arte de modelar materiales que no comprendemos completamente, en formas que no podemos analizar precisamente, para resistir fuerzas que no podemos evaluar correctamente, de tal manera que el público en general no tenga razones para sospechar del alcance de nuestra ignorancia. ¿Qué opinan de esta frase? Vamos a analizar esta frase paso por paso. Lo primero que vamos a hacer es tomar como base de que la ingeniería estructural es un arte. Es un arte de modelar materiales para resistir fuerzas. Aquí lo interesante es que la ingeniería estructural se le llama arte por el simple hecho de que los ingenieros estructurales han diseñado puentes, han diseñado edificios, han diseñado presas, han diseñado pavimentos, han diseñado alcantarillados y un sinfín de estructuras sin conocer 100% cómo se comportan los materiales. Esto es una ciencia cierta. Realmente los materiales no se conocen a profundidad. ¿Y por qué decimos que los materiales no se conocen a profundidad? Por el simple hecho de que cuando se hacen los modelos de análisis, estos modelos se hacen en entornos controlados. Es decir, se hacen en laboratorios, ¿cierto? Y en los laboratorios, estos laboratorios no tienen en cuenta toda la variabilidad de la realidad. Es decir, no es lo mismo modelar cómo se comporta el acero o cómo se comporta el concreto ante cargas sísmicas controladas en un laboratorio que en un sismo en la realidad, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, hacer un diseño de mezclas en el laboratorio que llevar el concreto a que alcance su resistencia máxima, por ejemplo, de 28 megapascales en la construcción. Entonces, ¿qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es que los materiales efectivamente no se conocen a profundidad. ¿Y por qué no se conocen a profundidad? Porque generalmente para estudiar estos materiales se hacen modelos simples. Se hacen modelos que simplifican la realidad. ¿Ok? Estos modelos siempre simplifican la realidad. Y por eso es que cada vez las normas de construcción o los códigos de construcción mantienen actualizando normalmente los factores de seguridad, ¿cierto? Estos factores de seguridad pueden ser factores de mayoración o pueden ser factores de reducción, que simplemente son los que nos proporcionan seguridad ante la incertidumbre de estos modelos que simplemente simplifican la realidad, ¿ok? Entonces ahora vamos a analizar el fragmento que dice para resistir fuerzas que no podemos evaluar correctamente. Entonces vamos a hablar de las fuerzas. Este es un tema muy importante, el tema de las fuerzas, porque, bueno, a grandes rasgos, la ingeniería estructural, ¿cierto? Es el arte de modelar materiales, ¿cierto? Para conocer sus propiedades, tanto físicas como mecánicas, ¿cierto? Que van a resistir fuerzas. Digamos que esa es la definición, digamos, más simple, más simplista, pero que es la definición, ¿cierto? Simplemente buscamos qué materiales nos sirven para cierta estructura porque vamos a resistir algún tipo de fuerza, ¿listo? Entonces, dentro de las fuerzas, hay tres fuerzas que son las que más generan incertidumbre en el diseño estructural. Una de ellas son las fuerzas sísmicas. Las fuerzas sísmicas, por un lado, tienen incertidumbre en cuanto a su magnitud. Es muy difícil calcular su magnitud, ¿cierto? Hay escalas como la escala de Richter que miden el tema del daño, pero la magnitud real de las fuerzas sísmicas es muy complicado. Hay modelos, tanto estáticos como dinámicos, pero en sí la magnitud de las fuerzas sísmicas no es 100% digamos, confiable, digámoslo así, ¿cierto? Tenemos, aparte de las fuerzas sísmicas, tenemos las fuerzas de viento o las fuerzas wind, como aquí viento. También son fuerzas que hay muchas formas de modelarlas, son muy difíciles digamos, de calcular en este caso y tienen su incertidumbre. Otra de las fuerzas que también tienen incertidumbre a la hora de calcularlas son las cargas vivas.
¿cierto? Normalmente en los códigos de construcción, como el ASI, en este caso como la NSR10, en sus códigos está contemplados, digamos, valores mínimos de cargas vivas para diferentes usos y ocupación. Y nuevamente digo, o sea, simplemente son valores experimentales y digamos que tienen cierta incertidumbre, ¿cierto? Entonces se puede ver esta incertidumbre, por ejemplo, cuando estamos diseñando en el tema de las combinaciones, que es lo que vamos a ver más adelante cuando estemos empezando a diseñar los elementos estructurales. Por ejemplo, hay una combinación que es 1.D más 1.6L. Y pues aquí se ve claramente que el factor que acompaña la carga viva está, o sea, el valor es mucho más grande en comparación con el de la carga muerta, ¿no? Está mayorado. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que las cargas vivas en realidad tienen mucha más incertidumbre que incluso las cargas muertas. Y como usted puede ver, existe también, no mucho, pero existe también una incertidumbre en las cargas muertas, ¿no? Cualquiera podría decir, no, pero es que las cargas muertas son muy fáciles de calcular porque simplemente es el peso propio del edificio y el peso de los acabados, ¿cierto? Pero pues, aunque no lo crean muchachos, cuando se hace un avalúo de cargas, que es prácticamente esto, también se cometen a veces errores calculando las fuerzas, las fuerzas o en este caso las cargas muertas. Entonces, cuando decimos que no podemos evaluar correctamente las cargas, pues sí, es muy difícil calcular la magnitud de los sismos y muy difícil también calcular la dirección en que va a llegar un sismo, por ejemplo. Tampoco sabemos en qué tiempo van a llegar. Hay factores como el tiempo de retorno que nos permiten, digamos, tener un panorama, digamos, probabilístico, pero en sí son muy difíciles de calcular estas fuerzas, ¿cierto? Normalmente lo que hacemos nosotros los ingenieros es solventar todas esas. Solventar es la palabra, ¿no? Solventamos todas estas preocupaciones y pues creamos modelos que nos permitan, digamos, llegar a una mayor precisión, ¿cierto? Entonces, de ahí partimos de que la ingeniería estructural no es 100% precisa, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es ser lo más preciso posible, pero no es totalmente precisa, ¿listo? Entonces, por ese lado, quería arrancar con esta frase, porque si ustedes ven, vamos aquí a intentar crear, digamos, un pequeño edificio aquí. Ustedes ven, podemos, o sea, al momento de diseñar un edificio, supongamos que el edificio está bien diseñado, ¿cierto? Normalmente el ingeniero estructural modeló los materiales, tiene las propiedades físicas y mecánicas, se hicieron los ensayos correctamente, digamos, hay una buena distribución en los valores de las probetas, en este caso del F'(C), hay un buen ensayo para calcular la afluencia del acero, en este caso. Si este edificio que está ya construido, por ejemplo, no presenta deformaciones, vamos a hacerlas por acá, deformaciones excesivas, por acá, deformación excesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el público en general no va a tener ninguna razón para sospechar de todo esto que nosotros hemos ignorado. Realmente no es que lo ignoremos, o sea, no es que ignoremos todas estas cosas, lo que pasa es que son tan difíciles de calcularlas que simplemente hacemos modelos simplistas para poder nosotros llegar a la solución lo más cerca posible. Eso es lo que realmente nos quiere decir la frase. No es que realmente no sepamos, simplemente lo que hacemos es hacer modelos mucho más simples que nos permitan ser lo más preciso posible. ¿Listo? Entonces, lógicamente, si este edificio estuviera totalmente deformado, pues ¿qué va a pasar con el público? Pues realmente va a sospechar, ¿no? Va a tener todas las razones suficientes para sospechar de que realmente nosotros no conocemos ni los materiales, no conocemos ni las fuerzas, ni los materiales, no conocemos ni las fuerzas, no conocemos ni siquiera cómo se modela, ni siquiera cómo se analiza y ni siquiera cómo se detalla, porque ya al final es lo que se detalla. ¿Listo? Entonces, la ingeniería estructural a grandes rasgos es esto, ¿cierto? Es modelar materiales, buscar materiales que nos permitan crear estructuras que van a resistir ciertas fuerzas, sean sísmicas, sean por cargas vivas, sean por cargas muertas, sean cargas hidrostáticas también, ¿cierto? Que al final el público, cuando vea un edificio construido como este y no vea ningún tipo de problemas de funcionalidad o de resistencia, pues simplemente pues, al público en general nunca va a sospechar de que realmente nosotros ignoramos todas esas cosas, ¿cierto? Pero pues si hay eventualmente un daño de resistencia o de rigidez, pues el público se va a notar que realmente nosotros
no estamos preparados para ejercer la profesión. ¿Listo? Entonces quería arrancar con esta frase que me parece muy bien para que reflexionemos y sepamos qué es la ingeniería estructural. ¿Listo? La ingeniería estructural la podemos dividir simplemente en dos secciones muy grandes y muy importantes. La primera tiene que ver con el análisis estructural, ¿cierto? En el análisis estructural nos preocupa calcular todo lo que tiene que ver con las reacciones, las fuerzas, los esfuerzos y los desplazamientos y las deformaciones. Una vez que hayamos concluido el análisis estructural, pues damos paso al diseño estructural. En el diseño estructural lo que nos preocupa es qué material vamos a elegir para resistir estas fuerzas, ¿cierto? Además, necesitamos elegir la forma y las dimensiones. También necesitamos definir el refuerzo. Normalmente pues, hablamos de refuerzo cuando estamos hablando de concreto reforzado, ¿cierto? En el tema de las barras de refuerzo. Y por último, nos pasamos al tema del detallado, que tiene que ver con los planos estructurales y las especificaciones técnicas, que son muy importantes. Deben aparecer en las memorias de cálculo y también algunas deben aparecer en los planos estructurales. Aquí hay algo importante a destacar, que tanto el análisis estructural como el diseño estructural es un ciclo interminable. Bueno, terminable, perdón, es terminable, ¿cierto? ¿Cuándo termina este ciclo? Termina cuando se han hecho todo el análisis, se han elegido el material, las formas, el refuerzo y se cumple con que la resistencia nominal es mayor que la resistencia última. Es decir, que la resistencia nominal es mayor a la resistencia última. En realidad es phi resistencia nominal, pero por ahora no vamos a meter este parámetro de phi porque lo vamos a ver más adelante con detalle. ¿Listo? Por ahora, la resistencia nominal de cualquier elemento estructural debe ser mayor o igual a la resistencia última. Entonces, habíamos dicho que estas dos secciones, tanto el análisis estructural, análisis, como el diseño, siempre van a estar acompañadas de un bucle, es decir, de un ciclo terminable, ¿cierto? Entonces, va a partir de este punto, va a llegar acá y del diseño nuevamente va a ir el análisis. Normalmente, en el análisis se parte con unas dimensiones, es decir, tenemos acá unas columnas con una sección X y Y. Por ejemplo, y vamos a empezar con unos materiales, 21 megapascales para la resistencia a compresión del concreto. Entonces, con esta predimensión, que lo vamos a ver más adelante también, vamos a estudiar a más detalle el tema del predimensionamiento de los elementos estructurales. Se parte con esta predimensión, se hallan todas las solicitaciones de reacciones, las fuerzas, ¿cierto? Y las deformaciones, los desplazamientos. Y en el diseño se propone, nuevamente, se propone una sección, puede ser, en este caso, puede ser B por H, ¿cierto? Se proponen algunos refuerzos, en este caso para el concreto reforzado, y se propone también, o se sigue dejando el mismo material, en este caso que es 21 megapascales, ¿cierto? Y luego, con estas dimensiones, vuelve y se corre el análisis, ¿cierto? Volvemos y corremos el análisis, ¿para qué? Para ver, nuevamente, si las fuerzas, en este caso, las fuerzas axiales, nuevamente aquí estamos, esto es fundamental, entender claramente el tema de las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes, tenemos las fuerzas cortantes, tenemos los momentos, tenemos las torsiones, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las fuerzas axiales, cortantes y momentos torsionantes deben ser mayores o iguales siempre a la solicitación. En este caso sería la solicitación axial última, a la cortante última, a los momentos últimos y a las torsiones últimas. Si nuestro diseño llega a cumplir con las solicitaciones, en este caso, en términos de resistencia, ojo, muy importante, términos de resistencia, quiere decir que por el momento nuestra estructura cumple, ¿cierto? Más adelante vamos a enfocarnos en los objetivos del diseño estructural, porque no solamente diseñar una estructura tiene que ver con la resistencia. Hay otros parámetros fundamentales que tienen que ver para que una estructura quede bien diseñada. Pero por ahora vamos a decir que el tema de la resistencia, que está estrictamente relacionada con la seguridad, cumple. ¿Cuáles son los objetivos del diseño estructural? Muy bien, toda estructura, muchachos, toda estructura que nosotros diseñemos siempre tiene que cumplir con esos objetivos. Primero, seguridad. Segundo, funcionalidad. Tercero, economía. ¿Cierto?
siempre toda estructura, vuelvo y lo repito, debe tener estos tres objetivos: seguridad, funcionalidad y economía. ¿Listo? Entonces vamos a hablar a detalle acerca de estos tres objetivos y primero vamos a hablar el de seguridad. Como lo dije anteriormente en el capítulo anterior, la seguridad está estrechamente relacionada con la resistencia a la estructura. Cuando hablamos de resistencia a la estructura, estamos hablando que una estructura, un edificio, llámese puente, llámese carretera, llámese presa, una estructura, primero, no colapse. Por eso es importante que siempre las resistencias nominales sean mayores o iguales que las resistencias últimas, ¿cierto? Esa es la parte de la seguridad, que no colapse una estructura, que nunca se rompa, que una viga nunca se rompa, que una columna nunca estalle, por ejemplo, ¿cierto? Para eso siempre debemos cumplir esta formulita que tenemos acá, esta ecuación o inecuación. Eso tiene que ver con la seguridad. Es decir, que nosotros podemos tener un edificio. Voy a dibujar por acá un edificio. Dios mío, siempre me queda un poco choneto esto, pero listo, tenemos un pequeño edificio acá. Y ha pasado, en mi país, por ejemplo, ha pasado que se diseñan edificios y estos edificios fallan, o sea, colapsan por peso propio. Nunca, pero nunca sus edificaciones, sus estructuras pueden fallar por peso propio, por carga muerta más carga sobreimpuesta, es decir, de los acabados, como baldosas, como conductos, como vidrios, como todo lo que tiene que ver con la carga sobreimpuesta y la carga propia del edificio, como son columnas y vigas y todo lo que tiene que ver con la parte estructural. Nunca un edificio puede colapsar por peso propio. Entonces, a raíz de esto, nosotros vamos a decir que la seguridad va a ser nuestro factor más importante. Le vamos a dar el número 1 como objetivo principal en este caso. Muchos dirán, ¿cómo es posible que le demos el número 1 a la seguridad cuando realmente hay un factor mucho más importante que es la economía? Listo, vamos a hablar ahorita sobre el tema de la economía, pero por ahora, para mí, el número 1 es la seguridad. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre la funcionalidad. Para mí la funcionalidad tiene el puesto número 2. ¿Qué es la funcionalidad? Miren, ¿qué pasa? Normalmente surge una necesidad. Cuando se va a crear un proyecto, siempre surge una necesidad. Cualquier necesidad. Una necesidad de transporte, una necesidad, bueno, aquí quiero que escriba mal. Una necesidad, ¿listo? Cualquier necesidad. Una vez que surge una necesidad, normalmente no se le presta mucho interés a lo que tiene que ver en dónde se va a construir. O sea, el lugar o el tipo de suelo, el lugar no se tiene, digamos, pues no importa si es en una zona de actividad sísmica especial o puede ser moderada. Bueno, esto ya es parte sísmica. Eso no entra por ahora digamos, en este video, pero lo que les voy a contar un poco cómo es el tema, digamos, para hablar un poco de la funcionalidad. Entonces, el lugar normalmente no importa, ¿cierto? Más importa el tema de la necesidad. Entonces, puede ser un lugar de alta sismicidad, moderada, incluso baja. ¿Listo? Luego viene un factor que se llama el factor socioeconómico, ¿cierto? Para ver si es factible, el tema de la factibilidad socioeconómico. ¿Qué es factibilidad? ¿Cierto? Factibilidad. Bueno, lo vamos a ver ahí. ¿Listo? Luego viene una persona muy importante que es el arquitecto. El arquitecto es un profesional, ¿cierto? Con habilidades, digámoslo así, para representar espacios, para crear espacios con una funcionalidad específica, ¿cierto? Son los que crean los espacios, por ejemplo, de los centros comerciales, son las personas que saben dónde colocar, digamos, los vanos para que el tema de la luz, el tema del viento, el tema de, por ejemplo, ¿cómo es que llama ese tema? Por donde, digamos, la circulación, todos esos temas, estas personas están capacitadas y de hecho, pues yo no soy de arquitectura, pero pues de hecho, los planes de arquitectura, digamos, están basados en esto, ¿no? En darle, digamos, esas habilidades a los arquitectos. Listo. Entonces, una vez que el arquitecto ha
tiene sus ideas, el arquitecto tiene sus ideas, a veces un poco locas, ¿cierto? Un poco locas. Voy a escribirlo acá, porque es verdad, a veces son un poco locas. Pero una vez que tenga sus ideas, ¿cierto? Pues surge la necesidad de crear una estructura. Una estructura. Luego que surge esa necesidad de crear una estructura, pues lamentablemente estas personas, los arquitectos, lo digo lamentablemente porque pues he trabajado con arquitectos y muchas veces pues no es que les guste contar con los ingenieros, ¿cierto? De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis por acá. Normalmente los arquitectos, no quiero decir todos, cuando son casas, incluso hasta de 3 pisos, estas personas diseñan el plano estructural. Yo me he topado con muchos planos estructurales que los hacen los arquitectos. Entonces, está bien, no está bien, eso ya lo dejo a criterio de ustedes, pero lo que sí quiero decir es que las estructuras siempre, siempre, siempre deben estar diseñadas por ingenieros civiles. ¿Listo? Es mi criterio. Yo siempre digo que las estructuras siempre deben estar diseñadas por ingenieros civiles, ¿cierto? Porque nuestra formación está basada en ciencias, física y matemática, ¿no? Entonces, digamos que esa es la diferencia. Listo, entonces, una vez que surge la necesidad de la estructura, ¿cierto? El arquitecto nos dice, nos menciona lo que tiene, nos hace entender la idea de la funcionalidad, o sea, cómo quiere que funcione digamos, este nuevo proyecto, la funcionalidad. ¿Listo? Entonces nosotros los ingenieros civiles cogemos ese proyecto y empezamos a crear el modelo. Entonces creamos un modelo, ¿cierto? Diseñamos el modelo, lo analizamos y listo, le decimos al arquitecto, Arqui, ya tengo el modelo que cumple la resistencia, ¿cierto? Listo, para nosotros los ingenieros, hasta ahí se acabaría el proyecto. ¿Por qué? Cumple con la resistencia. Ahora bien, el arquitecto dice, venga hermano, pero resulta que a mí no me gustaría que, por ejemplo, las losas, vamos a ver el dibujo acá, vamos a hacer acá un dibujito, vamos a hacer para acá otro dibujito por acá, vamos a hacer esto por acá, siempre dibujo el mismo edificio, resulta que hay unas condiciones que el arquitecto dice, por ejemplo, dice, venga, ingeniero, lo que pasa es que yo no me gustaría que estas vigas de aquí se deformaran. Listo. No me gusta que estas vigas se deformen, por ejemplo. O que, por ejemplo, estas vigas de acá tengan un peralte, digamos, muy alto. O que incluso que algunas columnas que están ubicadas por acá no las quiera. ¿Me explico? Una columna por acá, por ejemplo, el arquitecto no las quiere, ¿cierto? Porque para la funcionalidad pues no está contemplado, ¿listo? Entonces ahí viene el tema de, por ejemplo, en el tema de las vigas viene un tema que se llama el tema de las deformaciones. Y no es que lo diga el arquitecto, ¿cierto? Las deformaciones en la norma están contempladas en el ACI también, en el ACI 319. O sea, tenemos que cumplir, en el tema de la funcionalidad, debemos cumplir con unas condiciones mínimas, ¿cierto? Entonces, nos dicen que las deformaciones calculadas deben ser menores o iguales a las deformaciones permitidas. Más adelante vamos a ver esos límites de deformaciones, ¿cierto? Pero por ahora, esas deformaciones en la parte de la funcionalidad es lo que se conoce como la estética, ¿listo? Entonces, un factor importante es el tema de la estética, las deformaciones. Ustedes creo que han visto por ahí en videos que hay puentes que el ingeniero puede firmar, digamos, su matrícula profesional y puede decir, este puente de aquí que está aquí, este puente no se cae, no colapsa. Nuevamente, estamos garantizando la resistencia. Estamos garantizando la resistencia en este puente. Pero ¿qué pasa? Si este puente presenta altas vibraciones, hombre, pues no va a ser, digamos, muy cómodo, ¿listo? Entonces, como no va a ser muy cómodo, no estamos cumpliendo con el segundo objetivo del diseño estructural, ¿listo? Nuevamente, no solamente es el tema de las deformaciones, pueden ser grietas, fisuras, y pueden ser muchas condiciones más que afectan la funcionalidad de nuestra estructura, y por tanto, pues no estaríamos haciendo un buen diseño estructural, ¿listo? El tercer objetivo, y no el menos importante, tiene que ver con la economía. Vamos a hacerlo acá en negro, economía.
Lamentablemente, muchas edificaciones y muchos proyectos se han hecho en base a este objetivo, ¿cierto? Y quizás por eso es que muchos puentes o edificaciones, pues una edificación muy famosa es el Space. El Space eran muchas torres, muchos edificios, que lamentablemente colapsó. El Space colapsó. Aquí pueden decir que no colapsó, que se detonaron, pero el Space colapsó. Muchachos, el Space colapsó. ¿Por qué colapsó? Por algo muy sencillo. Miren, el Space colapsó por algo muy sencillo. Les voy a decir por qué colapsó el Space. Por esto, mire. Por esto que está aquí. El Space colapsó porque, nuevamente, porque la resistencia nominal de los elementos estructurales era mucho menor a la resistencia por carga muerta y viva por peso propio del edificio. O sea, le pasó lo que jamás nos debería pasar a cualquier ingeniero estructural. ¿Okay? Aquí se nos pasó la diapositiva. Al Space le pasó lo que nunca nos debería pasar a ningún ingeniero estructural, que nuestras edificaciones colapsen por peso propio. ¿Listo? Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa con la economía? Normalmente, cuando se hace una edificación, cuando hacemos una edificación, por ejemplo, voy a volver a dibujar el edificio como ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo acá. Cuando se hace una edificación, ¿cierto? Se hace el famoso ciclo de análisis-diseño. Entonces tenemos el ciclo análisis-diseño, ¿cierto? Ese ya lo conocemos. Y como lo habíamos dicho, había un tema que se llama optimización. De hecho, optimización estructural es una asignatura, o sea, no voy a decir una ciencia, pero es algo que se estudia, ¿cierto? Pero muchachos, en el tema del Space, lo que ocurrió fue que hicieron la optimización a tal grado, o sea, para reducir costos, lógicamente, a tal grado de sobrepasar lo que jamás deberíamos nosotros sobrepasar, que es la resistencia nominal debe ser siempre mayor o igual a la resistencia última. Optimizaron tanto que las secciones del edificio resultaron resistiendo menos de lo que realmente estaban siendo solicitadas. Entonces, por esa parte, el Space colapsó. Nuevamente, esto a modo de enseñanza y moraleja, muchachos, nunca, pero nunca cambien. Seguridad, que es nuestro primer objetivo, vamos a enumerarlo. Seguridad primero, segundo, funcionalidad, y tercero sería la economía. Siempre que se quiera optimizar, lo podemos hacer siempre y cuando estos dos factores de aquí, primero y segundo, no se vean comprometidos. ¿Ok? Siempre que se quiera optimizar, hay que revisar que la seguridad y la funcionalidad estén chequeadas. ¿Listo? Porque si no entramos a un tema que se llama la hiperoptimización. ¿Listo? Bueno, a modo de enseñanza, lo que les puedo decir es que si les llegase a resultar un trabajo en donde a ustedes los comprometan diciéndoles que reduzcan la seguridad o la funcionalidad de la estructura, muchachos, no lo hagan. No lo hagan porque lo que pasó en el Space, lo que pasó en el Space, aquí hay una imagen del Space, es un edificio allá en Medellín. A estos profesionales les cancelaron la matrícula profesional, ¿sí? A estos profesionales les cancelaron la matrícula profesional y pues a nadie les gustaría que les cancelen la matrícula profesional. Miren esto, ¿sí? Aquí en esta web está todo lo relacionado con lo que pasó con el Space, ¿sí? Entonces realmente el edificio falló por peso propio, por resistencia, cosa que jamás nos puede pasar a nosotros, ¿sí? La hiperoptimización quizás no sea un método adecuado en el tema del diseño de la estructura. ¿Listo, muchachos? Entonces eso era lo que les quería explicar. ¿Listo? Muy bien. En todo diseño estructural siempre existe una metodología.
Y normalmente esta es la metodología más general para realizar un diseño estructural. Habíamos dicho anteriormente que para lograr un diseño estructural partíamos del análisis hacia el diseño y que esto se convertía en un ciclo terminable hasta que se cumplieran los 3 objetivos. ¿Listo? Digamos que ese es el proceso general a grandes rasgos, ¿cierto? Pero ahora lo que vamos a hacer es explicar a detalle este proceso general. ¿Listo? Entonces empezamos el inicio, empezamos con la concepción, están los planos arquitectónicos, pero recuerden que detrás de los planos arquitectónicos pues hay una necesidad, o sea, una problemática, una necesidad a resolver, y para eso se hacen los estudios de factibilidad, los estudios socioeconómicos, y luego ya se hacen los planos arquitectónicos, que son las ideas, entre comillas, locas de los arquitectos, y luego, una vez que se hacen esos planos arquitectónicos, ese proyecto, pues el arquitecto le pasa esas ideas al ingeniero estructural para que éste pues crea la estructura. ¿Listo? Luego de eso pues viene lo que es el tema del modelo y análisis, que es la parte de análisis. Nuevamente volvemos al ciclo. Es el análisis donde pues se definen los elementos y secciones preliminares. Esto se conoce, vamos a explicarlo, como un predimensionamiento, ¿no? Predimensionamiento. ¿Listo? Dejamos así. Luego sigue un avalúo de cargas, que cuando hice el curso introductorio habíamos dicho de que obviábamos, ¿no? Digamos la certeza de que sí calculábamos bien las cargas, pues digamos que eso era a forma de reflexión que hice esa introducción para que hagamos un excelente avalúo de cargas, en especial lo que tiene que ver con las cargas muertas, ¿sí? O sea, es esencial, porque jamás, como nuevamente lo digo, jamás nos puede fallar una estructura por su peso propio. Luego que se hace el avalúo de cargas, pues nuevamente se hace se hace el modelo estructural, ¿cierto? Para los que no conocen ningún software, estos modelos estructurales se hacen en Midas, se hacen en NetApps, creo que es el más conocido, se hacen en SAP 2000, también se hacen en Robot Structural, y creo que también se hacen en Safe. ¿Sí? Hay muchos programas en el cual se pueden hacer esos modelos estructurales. Cuando el modelo es muy simple, por ejemplo, cuando digamos el sistema estructural es de pórticos, más adelante vamos a hablar sobre sistemas estructurales, pues simplemente se puede programar, digamos, un programa que esté a base de las matrices de rigidez, ¿sí? Se puede calcular las deformaciones, los desplazamientos, y con eso pues se puede, digamos, calcular las secciones y en este caso los materiales. Se hace el análisis estructural y luego pasamos al diseño de elementos, ¿sí? Y bueno, aquí en paréntesis hay algo muy importante que tiene que ver con la metodología y códigos de diseño. Esto también es un tema para hablar mucho acerca de los códigos de diseño, porque pues muchos ingenieros se pegan estrictamente a la norma, o sea, estrictamente no, sino que diseñan con la norma, digamos, por miedo a su criterio, a no utilizar su criterio. Lo que quiero decir es que muchos no utilizan su criterio, sino que utilizan, digamos, los límites y los máximos de la norma para diseñar, cosa que no estoy de acuerdo, porque pues para eso somos ingenieros, ¿no? Para tomar criterios y digamos esas decisiones a la hora de diseñar. Lógicamente que hay que cumplir con los mínimos de la norma. Luego de eso se comprueba nuevamente seguridad, funcionalidad y economía, los 3 grandes objetivos del diseño estructural. Entonces, si se cumple, pues se hacen los planos y las memorias de cálculo y luego simplemente se finaliza. ¿Listo? En caso de que no se cumpla con eso, pues nuevamente se hace la revisión de los diseños, vuelve y se hacen avalúo de cargas. ¿Por qué nuevamente se hace el avalúo de cargas? Porque si, digamos, cambia las secciones, el edificio nos va a pesar más, ¿cierto? Si cambia el refuerzo, pues vamos a tener, digamos, otras especificaciones. ¿Listo? Incluso, pues si digamos que si no llega a cumplir, digamos, por resistencia, pues quizás tengamos que cambiar no solamente la luz de carga, sino que tenemos que cambiar también las propiedades de los materiales. ¿Listo? Entonces, en este diagrama de flujo quizás podríamos saltar a los elementos, ¿no? Y secciones preliminares para cambiar esas secciones, porque hay que volverlas a cambiar. Entonces, digamos que revisión de los diseños no saltaría aquí a la luz de carga, sino que me iría hasta acá. ¿Cierto? Aquí digamos que este diagrama de flujo lo podríamos mejorar, digámoslo así, porque realmente tendríamos que volver a hacer ese predimensionamiento. Incluso cuando estemos calculando, digamos, cuando estemos haciendo coincidir el centro de masa con el centro de rigidez de las estructuras, siempre tenemos que volver a pasar al predimensionamiento de la sección. Entonces, digamos que esto es que lo que más se cambia en ese ciclo son las secciones preliminares. Normalmente la luz de cargas, pues digamos que es casi siempre el mismo, ¿no? A menos de que se cambie la ocupación de las cargas vivas, que pues no es lo más adecuado, porque pues ya para eso se hace una planificación, digamos, arquitectónica, una concepción de ideas, ¿listo? Entonces, es el proceso general del diseño estructural. Recuerden siempre
análisis, diseño, un ciclo terminable, siempre y cuando se cumplan los 3 objetivos. Y en orden, siempre seguridad primero, segundo funcionalidad y tercero economía. ¿Listo? Para terminar, vamos a hablar acerca de los códigos de diseño estructural. Solamente los vamos a mencionar, no vamos a entrar en la normativa. Lo que quiero decir es que afortunadamente existen estas normativas, estos requerimientos, estos lineamientos, porque si no existiesen estas normativas, pues digamos que cada profesional que está inmerso en la construcción, especialmente los ingenieros estructurales, pues hicieran estructuras, digamos, a su criterio y no habría, digamos, ninguna entidad que controle, digamos, nuestra labor. Nuevamente, afortunadamente existen estas normativas que lo que permiten es que simplemente la tarea del ingeniero sea la de construir estructuras seguras y confiables. Además de que nos proporcionan bases científicas, nos proporcionan metodologías basadas en experimentos, nos proporcionan también bases matemáticas, entonces nos hacen, digamos, la vida un poco más fácil a la hora de hacer los diseños. Lastimosamente, nuestro reglamento colombiano aún no se ha actualizado a la normativa ESI 319, que es la normativa que se basó para crear el reglamento, en especial el título C de nuestra norma, que es la que tiene que ver con toda la parte sismo resistente. Lo que esperamos es que la normativa NSR10, pues en este caso para los que son de Colombia, se actualice a los requerimientos de la ESI 31819. El ASI 31819, como todos saben, es el reglamento, digamos, internacional, es el que siguen la mayoría de digamos, países latinoamericanos, en especial el colombiano, y aquí lo aconsejable es que diseñen sus estructuras con la normativa ESI 31819, aunque digamos en Colombia está la NSR10, en Perú existe la otra normativa, en México existe otra normativa, siempre es aconsejable seguir el ASI, digamos, las nuevas actualizaciones de la ASI 31819. ¿Listo? Acá hay otra, este es otro manual que tiene que ver con el ISC 360 en su versión 2022, que es la actualización para crear estructuras de acero. Entonces con esto damos por finalizado el curso introductorio de diseño estructural básico. Espero que este curso les haya despertado el interés por las estructuras, por el diseño estructural y lo más importante, que hayan reflexionado sobre la definición de la ingeniería estructural. Y muchachos, muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima.